Ok. Buenos días. Es domingo 21, es domingo 21 de marzo, y estamos en Crónica Digital, dispuestos a analizar la semana política con Florencia Lagos, comunicadora, analista internacional, corresponsal de Crónica Digital en La Habana, por cierto, no es menor, y no es menor. Y con Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista y candidato a constituyente, pues por el distrito 8, ¿cierto? 8, así por es. El distrito 8. Bueno, en estos días el cuadro político se ha ido moviendo con mucha fuerza y desde ese punto de vista, yo diría que un tema particular, ¿no es cierto?, y que nos golpea directamente, es este regreso de este monstruo de la pandemia, ¿no es cierto?, de este monstruo del COVID-19 que parecía que hubiera estado aplacado por algún momento y parecía que hubiera habido algún tipo de control a partir del proceso de vacunación. Y sin embargo, el día de ayer se desata esto, ¿no es cierto?, de más de 7.000 casos en el país, lo que genera un grado de inquietud, de incerteza, y por tanto el regreso de las cuarentenas, y por tanto el regreso, ¿no es cierto?, de la desigualdad en todos los sentidos. ¿Cómo lo ven ustedes esta situación, Juan Andrés, Florencia? Florencia, adelante. Muchas gracias por nuevamente encontrarnos en este espacio de intercambio. Yo creo que, bueno, tristemente hemos llegado nuevamente al pic de 7.000 contagios, que eso no había ocurrido durante toda la pandemia, y tiene que ver con que el gobierno de Sebastián Piñera nunca ha tomado las medidas necesarias para proteger a las personas, para contener esta pandemia. No, su modelo, su manera de concebir el mundo, no está pensada para que el ser humano sea lo más importante dentro de todo. Y ese es el gran problema, y por eso estamos en la situación que estamos, porque él se ha dedicado a proteger a los grandes clanes financieros, a las familias con más poder adquisitivo de este país, dentro de las cuales está inmerso él. Ahora sabemos de este gran escándalo que debería ser el caso Enjoy, en el cual el presidente tiene comprometido intereses propios. Incluso gracias a la periodista Alejandra Matus pudimos conocer que el decreto 77 que él sacó fue para salvar a esta cadena de casinos. Entonces, y la prensa, silencio absoluto. Pero volviendo al tema de la pandemia, y con esto quiero relacionarlo con el tema de cómo él ha protegido su economía y la economía de los más poderosos y de las grandes corporaciones, incluso se han enriquecido en un 25% durante la pandemia, a diferencia de la mayoría de las y los chilenos que están en una precariedad absoluta. Ha aumentado el índice de cesantía casi en un triple. Las calles están absolutamente revueltas igual, a pesar de la pandemia, a pesar de la fuerte represión que ha desatado este gobierno y que ha ido perfeccionando, y de todas las leyes que ha sacado a partir de 2019, como la ley antibarricada, para poder criminalizar la protesta y la movilización social. A pesar de todo eso, la gente ha seguido articulándose, quizás no como las manifestaciones de 2 millones de personas en la Alameda de 2019, pero sí tú tienes las poblaciones muy activas haciendo homenajes, cosas que no salen obviamente en la prensa tradicional, pero no quiere decir que no existan, haciendo homenaje a sus caídos, a los asesinados durante la rebelión popular, juntándose en la Plaza de la Dignidad, a pesar del copamiento que va a ir increciendo, porque resulta que hubieron algunas modificaciones producto del Tribunal Constitucional para permitir a las fuerzas represivas del Estado poder reprimir sin ser juzgados de una manera tradicional,
o sea, como dándoles un poco de chiste libre, dicho en buen chileno. Entonces lo que se teme es que cada viernes va a ir increciendo esta violencia en contra de los manifestantes que sin duda se han seguido articulando. Cuando tú tienes dentro de una sociedad muchas personas, grupos pequeños, que con malestar es porque hay un malestar social general. Y ellos saben que esto puede estallar en cualquier momento. No es casual que en febrero y enero también Piñera reforzara a las fuerzas represivas con nuevos aparatajes para reprimir, gastó millones de dólares en eso, sin embargo no implementó recursos para poder fortalecer los sistemas de salud que en Chile ya son muy precarios, porque el sistema de salud chileno es un sistema de salud muy precario, no es un estado robusto, no es un estado sólido el que recibe esta pandemia, y entonces tú tienes una crisis que se va profundizando cada vez más en todos los aspectos, y tiene que ver esta crisis económica que fue la que recibió esta pandemia, porque ahora se quiere decir que en el fondo la crisis económica es producto de la pandemia, y no es así. La crisis económica venía de antes, es producto del propio sistema que de tanto en tanto necesita entrar en una crisis para poder sostenerse, porque vive de la especulación, y incluso el Premio Nobel de Economía advirtió que nosotros íbamos a entrar en una recesión económica como la del 2008 en 2019, dijo esto. Entonces, ¿qué pasa con la pandemia? Que se agudiza esa crisis en todos los ámbitos. Y creo que es realmente muy peligroso el estado de cosas actual. Ayer Carabineros allanó poblaciones, fue de nuevo a Puente Alto, disparó, hay videos en las redes circulando donde disparan al libre y siguen tirando digamos, en las poblaciones, y no solo en el territorio de Santiago, sino que en todos los territorios de la nación donde generalmente se articula este tejido social, si tú quieres, que se revela contra el sistema. Eso es lo que están conteniendo ellos, porque saben que se les puede producir, y esa es mi tesis y la sostengo hasta el día de hoy, un estallido social 2.0. Andrés, estás muteado, Juan Andrés. Estás En la en línea mute. ahora Dale. sí, en la línea de lo que ha planteado Florencia también, mira, yo creo que no es porque uno le esté buscando la quinta pata al gato, pero la verdad es que hay que actuar con objetividad y con la certeza. Yo otras veces he mencionado y lo voy a volver a reiterar. Este gobierno planificó las cosas y se produjeron tal cual como se están produciendo. Esta planificación viene de finales del año pasado y comienzos de este año. Es una planificación que implicó abrir los casinos, ojo, abrir los malls, con la complicidad absoluta de los grandes medios hegemones, crear un clima en que la gente está desesperada, angustiada, en fin, cosa que es real, nadie lo niega, al contrario, pero para justificar movimiento de millones de personas en enero y febrero, millones, prácticamente aquí, entre comillas, era como lo que ocurre todos los años en vacaciones en este país, la gente se movió donde quiso, como pudo, pero principalmente todo esto, y yo ahí comparto el análisis Casa Florencia, todo esto lo hace el gobierno para poder resguardar, blindar los grandes negocios de las 5, 6, 7 familias ricachonas de este país que controlan más del 75% de la economía. Y no estoy hablando de una opinión, estoy hablando de una certeza, porque la revista Forbes, que es una revista internacional, mundial, dedicada al comercio y al seguimiento de los grandes negocios a nivel planetario, a finales del año pasado, como lo hace todos los años, entregó una lista de las familias que más ganancias han tenido durante el primer año de pandemia, ni más ni menos. Y en esa lista aparecen la familia Piñera, la familia Lustig, la familia Angelini, la familia Sayé y la familia Mate, de este país pequeño que tenemos 15 millones de habitantes. Y sin embargo aparecen estas familias entre las más ricachonas, las que tuvieron más ganancias de sus negocios privados. Es porque estrujaron la economía, es porque estrujaron la fuerza de trabajo, es porque estrujaron al ser humano que habita en nuestro país. Nos estrujaron, nos sacaron la mugre. Y por tanto, el efecto
de sostener a estos grandes negocios y pagar los costos humanos y económicos que se pagaron el año pasado, es el resultado de lo que hoy día está ocurriendo una vez más. ¿Cuál es el tema, Omar y Florencia? Claro, uno podría decir, nadie dijo nada de lo que iba a pasar. Yo creo que hay un sector que yo ya no lo podría llamar de oposición, sino que objetivamente creo que es un sector no gubernamental, pero no es exactamente un sector de oposición. Yo me refiero a la democracia cristiana y a otros sectores del centro político que le han prestado ropa durante todo este periodo al gobierno. El año pasado, a comienzo del año pasado, en una reunión telemática en La Moneda, el Partido Socialista, el Partido de la Demócrata Cristiano y el Partido por la Democracia, porque el Partido Radical se retiró, hay que decirlo, y el Frente Amplio, que había empezado a participar en esas reuniones, también se retiró. Estos tres partidos suscribieron un acuerdo de 2 años, y llevamos uno, de 2 años, para, según lo que ahí quedaba claro, era estabilizar la macroeconomía. Y el actual candidato o precandidato presidencial, y en ese tiempo ministro de Hacienda, se los sacó todo el año. Le sacó en cara de que ellos habían respaldado este acuerdo, que era, según él, el acuerdo que permitía gobernabilidad, en fin, lo típico, no entero, gobernabilidad, consenso, paz social, todas estas cosas que ellos hablan, unidad, que hablan como si fueran los propietarios mezquinos, egoístas y prepotentes de todos los valores políticos y sociales y éticos que tiene que tener una sociedad democrática, porque ellos dicen la unidad y se miran al espejo, ellos dicen la democracia y se miran al espejo, y la mayoría del pueblo queda afuera. No es democracia, no es unidad, no, eso no importa. Es una esquizofrenia muy violenta y cada vez más violenta. Entonces digo esto porque uno dice, bueno, nadie dijo nada. Bueno, yo creo que estos sectores no gubernamentales dijeron poquísimo, si es que dijeron. Más bien estaban preocupados de la gobernabilidad, de la paz social y un montón de cosas más. Pero aquí hubo sí sectores que dijimos que esto iba a ocurrir. Y me incorporo. Porque creo que es re importante decir, no por personalismo, sino que porque a la hora de los balances es re importante clarificar esto para efectos de las responsabilidades políticas y criminales de la situación. Pero mira, alguien podría acusar a la Universidad Católica de Chile, a la Pontificia Universidad Católica de Chile, de hacerle el juego a la izquierda o algo por el estilo, a la Universidad de Chile, a la Universidad de Concepción, a la experta que es parte del equipo OMS a nivel mundial, Janet Vega, a otras expertas más que son parte del equipo de la OMS, no es solo ella. Bueno, toda esa gente, toda esa institucionalidad levantó la voz. La Católica, la Chile y la Universidad de Concepción, desde enero del año pasado, venían entregando semanalmente una proyección de balance que indicaba que si no se tomaban ciertas medidas, íbamos a llegar a lo que estamos viviendo en este momento. Y se lo entregaban en primer lugar al gobierno. Y advertían de que había que tomar medidas de fortalecimiento de la atención primaria, la primera línea de la salud. Advertían que se iba a llegar a que no íbamos a tener camas UCI en los hospitales, que es lo que está ocurriendo. Advertían de que la inmunidad de rebaño no se va a producir por el solo anunciar que se empieza la vacuna. ¿Y qué hizo este gobierno? Le dio permiso a medio mundo para que saliera y se moviera para cualquier parte, ¿no? La complicidad nefasta de los grandes medios, a crear un clima en esa dirección. Esto de que la vacuna poco menos que implicaba inmunidad, lo que es falso, es absolutamente falso, menos con la primera dosis. Y la segunda dosis, el irresponsable ministro de Salud y el propio Piñera, ahora dicen de que el último día de junio se podría tener una inmunidad de rebaño en Chile de los 15 millones de personas que vivimos en este país. O sea, no calzan los meses entre lo que está pasando ahora a la posible inmunidad, posible. Entonces uno dice, no sabían, no, sí sabían. Sí sabían. Y yo creo que tienen conciencia de lo que iba a ocurrir. Y me parece que tal cual como lo ha hecho Florencia, lo que hicieron fue, una vez más, respaldar, blindar sus negocios espurios y que paguemos todas las chilenas y chilenos
el costo de nuevo de esta situación. Mira, el informe DEIS, que se entrega los días sábados en la tarde, que prácticamente ningún medio de comunicación lo va a conocer. El informe DEIS, que es el organismo de estadísticas del Ministerio de Salud, te entrega cerca de 30.000 personas muertas por COVID en Chile. Y a diferencia del balance diario que hace el propio París y que los medios se lo difunden como si fuera sacrosanta verdad, el informe DEIS establece con indicadores de la OMS las muertes ya comprobadas por COVID y las muertes probables. Y de ahí deduce y saca la cantidad de cerca de 30.000. No es una cuestión caprichosa. Entonces, por todos lados están tratando de ocultar la realidad y la realidad es la que es. Yo lo que creo es que ya el año pasado la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el alcalde Daniel Jadwe, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, la ANEF, presentaron acusaciones en tribunales en contra de Piñera, Mañalich y otros más por sus responsabilidades en esta situación. Y yo creo que hay que apelar a los tribunales internacionales porque esto ya llegó a otro nivel. No sé qué va a pasar. Aquí se han levantado voces, para mi gusto, muy tardíamente, la voz de la presidenta del Colegio Médico, muy tardíamente, pero digo esto porque aquí se han levantado voces que plantean, uno, una inyección directa del Estado a la pequeña y la mediana empresa, directa, no por vía bancaria, porque si hacen lo que hicieron el año pasado, van a seguir quebrando proyectos de emprendedoras, emprendedores de pequeña y mediana empresa, que es lo que pasó ya el año pasado. Porque de la cantidad total de empresas pequeñas y medianas, menos del 10% accedió a los créditos de los bancos, incluido el Banco Estado, que en esto se comporta como uno de los más brutales bancos de la banca chilena. Esa es una línea directa. ¿Por qué? Porque si tú inyectas a esos sectores, puedes generar una cierta control de reactivación económica. Mira, el otro día, yo no tengo muchas diferencias con él, pero esto lo han hecho muchos gobiernos, lo hizo el gobierno alemán, lo hizo el gobierno italiano, lo han hecho muchos gobiernos. El otro día lo planteó el ex ministro de Hacienda y Educación del gobierno de la nueva mayoría, ¿no? ¿Y qué dice él? Un cheque entregado a cada familia chilena por un ingreso superior, obviamente, al mínimo, que le permita pervivencia en 1 o 2 meses. ¿El Estado tiene recursos para eso? Claro que los tiene. ¿Cuál sería el efecto de eso? Reactivar, como ocurrió con el 10% y el segundo 10%, que reactivaron la economía. Eso fue lo que pasó. Los estudios muestran que la gente se dedicó a pagar sus deudas y a comprar cosas para poder vender, para poder pervivir. Entonces tampoco es cierto de que no haya recursos y tampoco es cierto de que si tú le entregas un cheque a cada familia por un ingreso realista, pues no las porquerías que hoy día se le entregan, la gente puede moverse y reactivar por vía de consumo y por vía de inversión la economía. Y lo tercero, cuarentenas dinámicas. ¿Qué significa esto? Significa que tú no tienes para qué llegar a estas locuras que se están llegando, que es del libertinaje, de empujar a la gente a que se llenen los metros, por ejemplo, a cuarentenas dinámicas que significan una forma de control sanitario efectiva, porque el control sanitario no necesariamente se deduce de una cuarentena total. El control sanitario, desde el punto de vista de la efectividad, tiene que ver con que efectivamente tú controlas la trazabilidad. Yo no soy médica ni médico, pero esto lo he estudiado y he conversado harto con gente como la Janet Vega, con Mercedes López y con otros más, con gente que se está sacando la mugre, que están en la primera línea, con Alejandro Tobar, jefe de la UCI del Hospital Clínico de la Católica, que es un tipo que no tomó vacaciones, que está reventado, que trabaja todos los días, junto con mucha gente ahí, y gente que incluso se han tomado el COVID. Ellos dicen, mira, la cuarentena total, como se aplicó en este país, claro, al final ayudó pero no necesariamente tú tienes que llegar a esa situación. Puedes aplicar cuarentenas dinámicas. Si tú inyectas ingresos a la economía, si fortaleces la atención primaria, y si también generas dinámicas de
de control en el transporte y otras cosas más, donde ahí sí necesitas meter al privado, tú puedes generar situaciones en donde efectivamente controlas la trazabilidad y el nivel de contagios, que eso es lo que está disparado, porque si tú tienes más de 7.000 contagios diarios, es decir, ya se te disparó. Ya se te disparó. Oye, Juan Andrés, Florencia, mira, yo creo en esto que aquí hay una visión, ¿no es cierto?, que el gobierno venía dando desde el inicio, desde que aparece la pandemia, y que tiene que ver con una visión de mundo que ellos tienen, y que ustedes lo han expresado muy claramente, ¿no? Y que en esta visión de mundo está dada, ¿no es cierto?, en primer lugar por custodiar la economía, y cuando se habla de la economía hay que leerlo a contrapelo, ¿no? Cuando se habla de la economía no se habla de la economía de todos los chilenos, se está hablando de la economía de ellos, de su economía. Por tanto, cuando se habla de los equilibrios macroeconómicos, no se habla de la economía de todos los chilenos tampoco. Se habla de su equilibrio y de sus puntos de equilibrio. Por tanto, cuando ellos hablan de la paz social, no hablan de la paz social para todos los chilenos, hablan de su paz, de cómo ellos van a estar tranquilos. Y por tanto, lo que necesitan para estar tranquilos. Y desde esa mirada o desde esa visión, uno puede entender de que ellos no se sienten, ¿no es cierto? Tienen que defender en este caso, por ejemplo, a la TAM y a otras empresas, ¿no es cierto?, de viaje, porque es inexplicable que no se cierre, como ha dicho la propia doctora Isquia Sichel, la médico, de que es inexplicable que no se cierre, en este caso, la frontera. Que es inexplicable, ¿no es cierto?, que no se tenga un punto de inflexión a partir de esta nueva cepa, ¿no es cierto?, que surge en el devastado Brasil. Y en donde una serie de países están cerrando su frontera y Chile no lo hace. Y es más, tenemos gente que está yendo de vacaciones a Brasil. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la situación es bien compleja. Creo que eso amerita, ¿no es cierto?, que las organizaciones sociales, las organizaciones del mundo médico, también tengan una voz más potente. Tengo la impresión que en ese sentido no se ha sido lo suficientemente claro. Estoy pensando en la ciudadanía, ¿eh? Con la ciudadanía ha habido estos dobles, triples, 4 discursos. No, si con la vacuna vamos a estar bien. Y resulta que tenemos 7.000 casos. No, es que fíjate que tenemos 7.000 porque tomamos 70.000 muestras. O sea, la explicación es que el que busca encuentra. Si la explicación es esa, es más delicado aún. Porque si no busco, entonces no encuentro. Sí. Entonces, si no hago PCR, estamos súper bien. Claro. O sea, no sé, son niveles de lógica básica, ¿no? Pero que uno de repente es muy difícil de entender una explicación política de esa magnitud. Entonces, estamos en eso, ¿no? Estamos con yo insisto, estamos con una élite que ha tomado una decisión política que viene dada, ¿no es cierto?, por su lógica economicista, y que hay que ver cómo se combate eso en términos públicos, ¿no es cierto? Y en términos de organización social, por cierto, también. Hay un segundo tema que a mí me ha llamado bastante la atención y que creo que y vale la pena tocarlo en este programa, y que tiene que ver con esta obsesión de Piñera, ¿no? De generar este grupo de especialistas, ¿no es cierto?, para trabajar en lo que él llama su legado, el legado político. ¿Qué les parece esto? ¿Qué te parece, Florencia, esta idea del legado y construir como toda casi una fundación para eso? Yo creo que raya la psicopatía y es muy narciso de su parte, pero al mismo tiempo lo hace porque él necesita limpiar su imagen. O sea, después de Pinochet, quien ha violado los derechos humanos de manera más brutal en este país, es Sebastián Piñera. Y va a pasar a la historia como el máximo violador de los derechos humanos junto con Pinochet.
por más que intente realizar todo ese lavado de imagen que quiera hacer, porque de eso se trata, creo yo, en un momento como este, tan grave, tan crítico, al mismo tiempo que tú estás reprimiendo, que le estás tirando gas pimienta a bebés de 4 meses, como sucedió ayer, que Carabineros tiró gas pimienta a un bebé de 4 meses, al mismo tiempo tú hablas de tu legado, creo que realmente es de una, como dice Juan Andrés, de una esquizofrenia ya a otro nivel, pero creo que también tiene que ver con un plan estratégico de que en el fondo establecer una línea como que en su gobierno siempre hubo democracia y tal. Y a eso yo quiero agregar que con respecto a la crisis nacional que nosotros tenemos económica, producto de la pandemia, pero también producto del sistema, se agrega que el secretario general de la ONU advirtió que junto con el coronavirus se podía producir que millones de unas 251 millones de personas caigan en un estado de pobreza extrema, elevando el total a más de 1.000 millones para el año 2030. O sea, es una situación global la que se está sufriendo con respecto a la crisis de este sistema capitalista agudizada por la pandemia. Y en eso quiero hacer hincapié que no solo el pueblo chileno, sino que todos los pueblos del mundo se van a tener que enfrentar a el recrudecimiento del capitalismo salvaje, y lo único que podría detener este avance, producto de estas circunstancias y de lo que significa y cómo funciona ese sistema, es la organización, la conducción de esa organización, pero la articulación, o sea, no dar, yo creo que esta cosa de dar por muerto los levantamientos populares, los movimientos sociales, creo que es un gran error. Creo que hoy más que nunca tienen que ser los protagonistas de los cambios que se pudieran dar o no dar en, por ejemplo, nuestro país. Y siento que hay que hacer hincapié en que es una crisis global, mundial, no solo local, aquí en Chile. Sí, Andrés. yo creo, Mari, Florencia, que en el análisis que se hace, yo lo comparto y creo que se va, ¿cómo decirlo? Uno lo podría mirar del punto de vista del ciclo histórico, que parte con, tal como lo proyectó Marx, que parte con la hegemonía del capital financiero en todo el mundo, con la caída de la Unión Soviética, el acorralamiento de proyectos socialistas como el de China, Vietnam, Cuba, con una agresividad muy fuerte por parte del imperialismo norteamericano, pero que eso en tiempos breves, en verdad, o sea, en tiempos políticos, perdón, en tiempos históricos, fue muy corto, fueron unas cuantas décadas. Y yo ahí agrego la visión tremendamente genial, pero real, verdadera, del comandante Fidel Castro, cuando él efectivamente señala de que esta hegemonía planetaria del capital especulativo financiero iba a ser corta, no iba a ser tan larga como han sido los imperialismos en la historia de la humanidad. Y lo explica desde el punto de vista marxista, tal cual como Carlos Marx lo señaló, lo proyectó, lo analizó, no como algunos que le ponen fecha y hora, porque es bastante ridículo exigirle a un filósofo, a un historiador, decir, a ver, diga día y hora. Si lo importante es que la proyección que hace Marx, que la toma Fidel, es que esta fase del capitalismo especulativo financiero iba a entrar en crisis rápidamente. Ese es el tema de fondo. Y efectivamente la pandemia lo que hace es agudizar esa crisis, como lo señala Florencia, efectivamente. Y se agudiza en todas partes del mundo. Mira, yo les quiero comentar en una conversación con Janet Vega, que es una persona que no es marxista, que no es esa su matriz doctrinaria, filosófica. Ella es una científica, una médica, pero una persona de mucho compromiso humanista. Ella me compartía que en este colectivo de la OMS, que participan científicas y científicos de todo el mundo, y hace años, no es reciente, ellos pronostican, y me decía, mira, yo no te estoy exagerando, pero para explicarse las pandemias, el ébola, el coronavirus y otras que eventualmente van a aparecer,
hay que explicárselo desde las causas. ¿Y las causas cuáles son? La deforestación, el cambio climático, este sistema económico planetario que está produciendo degradaciones brutales y que incluso genera virus que mutan. Entonces, en vez de buscar tanto la culpabilidad de que en el laboratorio o en el hospital chino de no sé cuánto, se omiten las verdaderas causas de la situación que está viviendo el planeta. Entonces, ella me decía, imagínate si aparecen, y ojalá que no, pero si aparecen en los próximos años o meses nuevos virus, imagínate el impacto que va a tener en la humanidad, que ya con el ébola, se ha estremecido completamente en el terreno humanitario y en el terreno económico, en todos los planos. Entonces me decía, mira, si esto no se para, la humanidad como tal entra en crisis los próximos 50 años. No 100 ni 200. Y yo quedé muy impresionado porque, sí, me dijo, porque lo que hay que hacer, por tanto, es cambiar las causalidades que están provocando esta situación. Yo tengo la impresión de que la humanidad está acercándose dramáticamente a un punto de inflexión histórica donde la pervivencia, tal cual como lo dijo Fidel en un encuentro en Brasil, cuando dice hay una especie que está en peligro, y todos pensaban que iba a decir las ballenas, no sé, no dice, el ser humano. Ese es el dilema de esta humanidad. Y yo creo que en los próximos años y décadas, este va a ser el punto de inflexión entre el mundo unipolar que quiere imponer el capitalismo y el imperialismo para salvarse ellos mismos, y que aquí en Chile tenemos seguidores obsecuentes del imperialismo norteamericano con un arribismo impresionante, porque hablan de un modo de vida, como si el modo de vida norteamericano fuera el fin de la historia, para que lleguemos todos ahí forrados y felices. Versus una caricatura, hablo de Chile, de la élite política y económica, versus una caricatura donde caen todos los sistemas políticos que en este momento de una u otra manera están empujando el multilateralismo, Rusia, China, Sudáfrica, la India, y que no tienen los mismos estándares imperiales de los Estados Unidos. Esa es la parte, ese es el tema de fondo. No es que en India no se abuse de la fuerza laboral, no es que en China no hayan situaciones, no es ese el tema. El tema esencial es que si tú haces la relación en cómo se vincula desde el punto de vista de la dominación económica y la extracción de tasas de ganancia del imperialismo norteamericano con el resto del mundo, ninguna de estas otras potencias hace lo mismo. Y por tanto la multilateralidad es algo que si eventualmente se logra estabilizar en las próximas décadas, a lo menos genera una esperanza de pervivencia para la humanidad que ya el imperialismo norteamericano no la dio. No la dio. O sea, para mí el dilema es, si sigue el imperialismo norteamericano hegemonizando el mundo, nos vamos, perdone la expresión, a la cresta todos, todas y todos. Se acaba el planeta. Porque la lógica imperial es esa. No tienen otra lógica. Si logramos el multilateralismo con estas otras potencias, a lo menos tenemos la posibilidad de una pervivencia hacia adelante, reconociendo las asimetrías, por cierto. Fíjate que te escuchaba y lo que había dicho Florencia también le daba vuelta a esta obsesión, ¿no? A esta obsesión de instalar la persona, ¿no? De instalar la imagen. Como dices tú, Florencia, por una parte limpiarse, pero que también tiene que ver con una mirada de una forma de entender la historia. Yo recuerdo que los historiadores liberales siempre, cuando realizan sus proyectos, sus procesos, destacan ciertas personas. Y pareciera ser que la historia misma se construye alrededor de ciertos personajes. Y entonces, y uno tiende a creer eso también, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, el periodo de Balmaceda, el periodo de los Montt, el periodo de, no sé, Errázuriz Tanto, Alessandri, qué sé yo. Y entonces esa visión de la historia, que es bastante elitista y que en el fondo apunta a esta dimensión, ¿no es cierto?, excluyente, en donde el pueblo no existe, donde el mundo social está ausente,
tengo la impresión de que en este afán de querer venir y decir, mira, ¿sabes qué? Voy a inspirar o quiero inspirar mi legado, también está, porque ¿cómo va a abordar desde el legado, ¿no es cierto?, las violaciones de los derechos humanos? ¿Cómo se va a abordar del legado, ¿no es cierto?, las mutilaciones? ¿Cómo se va a abordar desde el legado, ¿no es cierto?, esta dimensión de no haber tenido la capacidad política y la capacidad de gestión de enfrentar una pandemia como la que nos ha tocado vivir? Y por tanto estar a la altura de países que consideramos o que esta élite chilena considera que son bananeros. Y no nos diferenciamos en nada de eso. ¿Cómo va a explicar en el legado el viaje a Cúcuta? ¿Cómo va a explicar en el legado este cambio de la dimensión del país, de entender el propio país en la situación internacional, para venir y tratar, ¿no es cierto?, de instalarlo como un agresor, un país pequeñito como el nuestro? Entonces, fíjate que esas cuestiones son las que yo creo que están en el fondo de esto y que tiene que ver con esta cuestión obsesiva que no solamente creo que es de Piñera, sino que tiene que ver con esta cuestión obsesiva de trascendencia de esta élite, ¿no es cierto?, que quiere tener un cuadro, que quiere tener su película, que quiere tener su libro, su biografía, que quiere contar la historia desde su ombligo. Y esa construcción del relato a mí me parece que es la más grave, la más nociva. No estoy diciendo que no pueda hacerlo, tiene todo el derecho de hacerlo. Lo que estoy diciendo es que cuando la colocas en el centro hoy, en este minuto, habla, ¿no es cierto?, de tu propia incapacidad. Porque si tú vienes y quieres hablar de tu legado a los 8 meses, al año y medio que saliste del poder, tienes todo el derecho de hacerlo si nadie te lo está discutiendo. Nadie te lo puede discutir porque tienes el derecho de hacerlo. ¿Por qué no? Lo hizo la expresidenta Bachelet, lo hizo el expresidente Elwin, lo han hecho todos. ¿Por qué no? Está bien. El punto es el momento político y eso habla del desequilibrio de un sector y de él mismo como líder, de que su capacidad de liderazgo hoy día no existe. Y en esa dimensión, fíjate que aquí también ha ocurrido algo. Bueno, algunos periodistas plantean, ¿no es cierto?, de que la entrevista de Mauricio Hernández Norambuena en la red habla, ¿no es cierto?, de la pérdida de control, de este control mediático que la UDI siempre ha tenido y siempre tuvo en los medios uniformados. ¿Cómo ven ustedes eso y el impacto que generó estas reacciones? Yo diría que sobrecargadas, sobreideologizadas, casi demenciales. ¿Qué les parece lo que ocurrió ahí? A partir de esta entrevista y bueno, y del contenido de la misma, ¿no es cierto?, acompañada de su abogada, del Premio Nacional de Historia, ¿no es cierto?, Salazar, y que fue un programa en realidad bastante interesante de poder seguir. ¿Qué les parece, Florencia? Bueno, yo creo que hay una necesidad de medios de comunicación como la red de tomar una delantera dentro de todos los demás medios de comunicación, de aparecer como un espacio más plural, más abierto, donde se podría eventualmente dar el fenómeno de la libertad de expresión que en este país no existe. Sin embargo, tú tienes que, paralelo a eso, por ejemplo, el día viernes, más allá de lo interesante que pudiera ser esta entrevista, este viernes, a una periodista que estaba cubriendo lo que pasaba en la Plaza de la Dignidad, dos carabineros, dos policías, dos GOP, se la llevaron, la torturaron, así lo dice el testimonio de ella. Y de verdad yo no veo ningún programa dedicado a eso. Sí, hablar del presidente, del casino, no sé qué, pero ellos tienen su pauta muy bien determinada en Miami. De hecho, ahora quedó en evidencia y me alegré tanto que quedara en evidencia,
porque cuando uno dice estas cosas creen que uno está loco, de que el imperialismo funciona así, que no es solo las armas, los medios de comunicación también son brazos armados del imperialismo y operan con sus tentáculos, que todos los medios de comunicación aquí están pauteados por ellos. A mí que no me vengan a decir que no, porque la red también. Y de hecho, ¿dónde está la editorial de la red? En Miami. ¿A dónde tuvo que llamar la jefa de gabinete de Piñera para decir que no, que sabía que no le gustó que hablaran del caso Enjoy? A Miami tuvo que llamar, no hacia un canal de Santiago ni otro, no, a Miami, la pauta, la editorial de todos los medios de comunicación, de todos los medios, casi todos los medios de televisión que hay en Chile, nace desde Miami. Entonces yo de verdad, todo este falso pluralismo, y aquí yo me voy a, como dicen en Twitter, vengan de a uno, porque obviamente me voy a echar arriba a mucha gente, yo de verdad no les creo. No les creo, porque así mismo como ellos, ay, le hacen una entrevista al exprentista, también le hacen la entrevista al de la CRI. Y el tipo se limpia. Y también dicen que Venezuela viola los derechos humanos, sin embargo, en una palabra de la periodista que fue torturada. Si eso pasa en Venezuela, si a una periodista la torturan en las calles de Venezuela, te aseguro que los titulares de todos los medios de comunicación chilenos y mundiales serían torturan a periodistas en Venezuela. Sin embargo, aquí ni una sola palabra. Eso. Mira, yo creo que, sí, yo creo que el problema del pluralismo real en Chile es un tema que se viene dando hace mucho tiempo. Yo me recuerdo que a propósito de un panel que hicimos con Alejandra Matu y con el presidente del Colegio de Periodistas de Chile, con Javier Olivares, que también fue presidente del colegio, hace una semana atrás, analizábamos esta situación. Y analizábamos la forma que tiene el sistema completo para poder absorber esto que desde la ciudadanía y desde el pueblo está siendo cada vez más fuerte, que es algo que ocurrió también en el tiempo de la dictadura, que hubo un momento en que desde abajo, desde el pueblo, empezó el descrédito de los grandes canales, particularmente los grandes canales. La gente los empezó a cuestionar porque veía los noticieros y en los noticieros primero no salía nada de lo que estaba pasando en la realidad, pero además lo manipulaban, lo distorsionaban. Lo que era represión y terrorismo de Estado, para los canales era violencia, violencia que crece. Y aquí está pasando exactamente lo mismo. O sea, aquí no hay abuso de poder, aquí no hay represión, aquí no hay terrorismo de Estado, lo que hay es violencia. Entonces, en menos de una semana, se meten a un comedor popular en Villa Francia, detienen personas menores, niñas, niños, se metieron a Peñalolén, tal como señalaba Florencia, se metieron a Puente Alto, Bajos de Mena. También hicieron, esto es muy grave, hicieron sobre la base de una operación judicializada algo parecido en Iquique, donde detuvieron a más de 15 personas, todas vinculadas a las protestas sociales y a los comedores populares de Iquique, como si eso fuera un crimen. Entonces, claro, si uno analiza desde el punto de vista incluso cuantitativo la forma y la cantidad de información que se da en los grandes canales hegemónicos respecto de otros temas, evidentemente que aquí en Chile no estamos frente a un pluralismo, en ningún momento lo hemos tenido, desde los 90 en adelante. No lo hemos tenido nunca. Pero esa legitimación que tuvo ese sistema hegemónico de dominación, en este momento está perdiendo una buena parte de esa credibilidad, porque yo creo que también una buena parte de la ciudadanía no les cree, simplemente no les cree y además se indigna con la forma como tratan la realidad. Mira, yo insisto en este punto, Omar y Florencia, yo creo que la gente no solamente está indignada con París y con el gobierno, también con los medios, porque los medios se instalaron y fueron cómplices de que aquí, a partir de enero, con la vacuna resolvíamos el problema de la inmunidad. Y la gente en eso le creyó a los medios. Porque todos los días en los canales de televisión se da información y que la vacuna y que somos poco menos que el país después de Israel que más ha vacunado y en fin un montón de cosas más. Crearon una situación. Los medios han sido cómplices de eso. No pueden decir ahora que no, porque podrían haber dicho, a ver, por favor,
Si aquí la vacuna en la primera dosis y la segunda dosis recién son en junio, usted no puede hablar, ministro de Inmunidad de Rebaño, ahora, ni puede hablar ahora de que con estos permisos y con todo esto se va a normalizar la situación sanitaria. Pero no fue así. Fueron gradualmente perdiendo un poquito, yo diría, de cierto disenso que tuvieron en el momento más crítico de la pandemia, cuando se dieron cuenta que la ciudadanía también no le empezaba a creer a los medios. Eso pasó el año pasado. Entonces creo que estamos en una situación en ese sentido compleja, pero que también yo diría, lo que está ocurriendo en los hechos es que desde abajo, desde los territorios de la ciudadanía, se empieza a golpear a los medios hegemónicos por su obsecuencia, por su complicidad. Yo en ese contexto creo que lo que hizo la red en relación a Hernández Norambuena es abrir un espacio a alguien que es considerado por la derecha y considerado por la oligarquía y considerado también por otros sectores del consenso de este país, un terrorista. Y por ser terrorista no tiene derecho a hablar. Y yo creo que esa perversión de esa lógica la están tratando de instalar incluso mucho más allá del propio Hernández Norambuena. O sea, el tratamiento que le dan muchas fiscalías, muchos tribunales de justicia, muchos medios hegemónicos a las prisioneras y prisioneros políticos desde la revuelta para adelante, es que se trata de gente poco menos que ha ejercido la violencia terrorista. Ustedes recuerden de que esta fue la razón por la cual en el Parlamento, no solamente la derecha, una buena parte de la Concertación y una parte importante del Frente Amplio votó a favor de la ley antibarricadas. Y la ley antibarricadas, yo les pido a la gente que nos está escuchando, miren, dense el tiempo, lean el protocolo de la ley antibarricadas. El protocolo de la ley antibarricadas, tanto para la Fiscalía, a los tribunales, como a los carabineros, a la policía militarizada, les garantiza lo que decía Florencia recién al comienzo del programa, les permite utilizar, por ejemplo, la prisión preventiva, les permite abrir montajes que implican que a la gente se le acusa sin tener pruebas, les permite mayor legitimidad del testimonio que pueda dar un carabinero respecto, por ejemplo, que fue agredido. Entonces estamos frente a una construcción procedimental represiva, cito el caso de la ley antibarricadas, pero otras también. Entonces, ¿yo por qué hago esta relación? Porque cuando la gente ve en televisión, ¿no es cierto?, a los familiares de los prisioneras y prisioneros políticos, ve estas versiones sesgadas que hacen los canales respecto de estas personas acusadas poco menos que de terrorismo por el Estado, y cuando ve en ese contexto a un entrevistado como Mauricio Hernández Norambuena, yo creo que, de verdad, creo que la gente se está empezando a revelar mediáticamente también. Y eso es muy importante. El impacto que tienen los testimonios mediáticos que hacen equipos o personas individuales que transmiten desde la Plaza de la Dignidad, que dan despachos desde allí, o desde otros lugares del territorio, es cada vez mayor. Y están de alguna manera rompiendo esta suerte de credibilidad hegemónica que tienen los grandes canales. Bueno, Florencia eso lo conoce porque además lo hace. Pero hay muchos medios de comunicación totalmente legítimos, que hoy día están dando una cobertura mediática desde abajo, desde los territorios, desde las plazas, y que de alguna manera empieza a neutralizar la falsa construcción mediática y le pone en juego desde el punto de vista de su credibilidad. Yo creo que en ese sentido hay una tensión creciente, pero que de nuevo emerge en Chile con mucha fuerza la comunicación y la expresión mediática territorial, ciudadana, popular, y que está agarrando mucho más significación si uno la compara con la baja que están teniendo las audiencias de los grandes medios de comunicación.
Fíjate, Juan Andrés, Florencia, que yo tengo la impresión de que acá en Chile esta dimensión uniformada de la comunicación de repente se vuelve tan fome, tan alicaída, que algún canal, el que sea, abre una pequeña ventana y con eso logra, ¿no es cierto?, golpes mediáticos. Yo recuerdo cuando recién aparece CNN en Chile, el impacto que provocó la entrevista a Camila Vallejo en ese minuto, ¿no es cierto? Estamos hablando del 2011, y algunos otros dirigentes del mundo estudiantil, algunos debates que se produjeron ahí entre representantes de esta vieja forma de acción política, con esta irrupción de los jóvenes, y de cómo eso era, evidentemente para lo que existía en Chile, era una cuestión distinta y bastante, diría yo, entretenida. Y eso trajo, ¿no es cierto?, consigo la instalación de CNN de una u otra manera, que después, ¿no es cierto?, en este acuerdo con Chilevisión y por tanto de estas cadenas norteamericanas, ya ingresa a esta dimensión, ¿no es cierto?, de la información uniformada. Desde esa perspectiva yo creo que la red y algún otro canal que pueda aparecer, incluso algunos otros medios que puedan también vislumbrarse con ese tipo de apoyos y que están apareciendo en las redes sociales, también apuntan a lo mismo, de que este sistema es tan cerrado que en realidad lo que vas entregando se genera un golpe porque no hay un trabajo periodístico real, no hay un trabajo de investigación, no hay un trabajo de contrarrestar la realidad. Entonces, y lo digo porque uno lo mira como televidente, ¿no? Uno viene y enciende la televisión y en realidad ve las mismas noticias, ve los mismos enfoques, o sea, a veces hasta un poco vergonzoso. Y desde ese punto de vista, programas como este mismo en Crónica Digital y otros, por cierto, de otros medios con otras miradas, son un aporte y tratan de ayudar o de facilitar a la ciudadanía una lectura de lo que está ocurriendo en el país. Y en ese sentido, la entrevista de Hernández Norambuena tiene ese valor de entregar la voz de una persona que en este momento pese a su condena, pese a sus errores, porque a mí me parece también que hay errores políticos graves, serios, esa es mi visión personal, pese a eso, eso no significa que esa persona no tenga la capacidad, ¿no es cierto?, de venir y tener una opinión pública, así como la tiene cualquier otro. Una cosa es estar privado de libertad y otra cosa, ¿no es cierto?, es estar privado de dignidad, que eso es muy distinto. Y yo creo que esa diferencia de repente en Chile no se hace y no es tan clara. Miren, desde el punto de vista internacional también han ido surgiendo una serie de cuestiones, de cosas que son bien importantes, bien relevantes. En la semana pasada, ¿no es cierto?, tocamos así delgadito esta detención de la autoproclamada Yanine Áñez. Y en ese contexto también van apareciendo otras situaciones como esta declaración que hace, ¿no es cierto?, un sector del gobierno norteamericano que reconoce la presión que ejerció sobre el gobierno de Bolsonaro para que no adquiriera las vacunas de la Sputnik 5, sabiendo que además ellos tampoco estaban facilitando la Pfizer ni ninguna otra porque estaban en un proceso de concentración de vacunas en este inicio que es una verdadera guerra, una verdadera guerra que se tiene, ¿no es cierto?, ya sea con China, ya sea con Rusia, sobre el uso no solamente de las vacunas, sino que los resultados también de la misma. Esta tensión, ¿no es cierto?, de cómo se eleva en esta semana frente a esta acción, ¿no es cierto?, este encuentro que se produce entre China y Estados Unidos, ¿cierto?, muy duro, de características muy duras. Yo no me había tocado ver en un encuentro internacional que se dijeran cosas tan fuertes, como tampoco me había tocado ver de que un presidente, el que fuera, acusar a otro de asesino, ¿no?
y que después lo reafirmara. Eso son situaciones que son gravísimas y que hablan de que los niveles de tensiones a nivel internacional son muy altos y cuál es el impacto para países pequeños como nosotros, para América Latina en esta condición, ¿no? ¿Cómo ves eso, Juan Andrés, en este minuto? Porque Florencia tiene problemas con la imagen. Juan Andrés, tienes que sacar el audio. Estás muteado. Ahora, Ahí sí, ahí volvió Florencia. ahí volvió Ya. Florencia. Ya, dale, Florencia, dale con... Yo creo que, así como para hacer un balance de lo que ocurre en el ámbito internacional, Estados Unidos está siguiendo una agenda muy similar a la del gobierno anterior, porque la política exterior de Estados Unidos es una política de Estado que trasciende a los gobiernos, que trasciende a los partidos. Entonces, esa política agresiva hacia Rusia, hacia China, es la misma línea en el fondo de poder resistir a lo que se está generando en el mundo, que es la construcción de esta manera de organizarse de una manera multipolar, ya no unipolar como anteriormente, y están resistiendo aquello. Es por eso que agreden a Rusia, que es una amenaza militar para ellos, que también compite también junto con China en cómo ellos pudieran influir en la región, en América Latina, que es un territorio que está en disputa, que cada vez Estados Unidos va protegiendo más, porque es lo que más fuerte y afianzado tienen dentro de su poder, pero que China con mucha fuerza les está restando y les va ganando territorio con esto de que China se ha convertido en la locomotora de la economía mundial, es el primer socio comercial de más de 130 países, está en una situación económica mucho mejor que la que tuvo, ha llegado en el fondo a resultados mucho mejores que los que tuvo Estados Unidos en los años 60. Entonces creo que todo lo que se viene ahora, incluso hacia Cuba y hacia Venezuela también, a diferencia de lo que muchos pensamos que Biden iba a tomar la línea de Obama, sin embargo no ha sido así, ha mantenido las restricciones hacia Cuba, ha mantenido a Cuba dentro de la lista de los países que patrocinan el terrorismo, ha vuelto a separar a los hijos de su familia, a los migrantes, o sea, incluso podría ser un poco más agresivo que lo anterior, porque es la respuesta que tiene Estados Unidos a la debacle que está viviendo para subsistir a su sistema, y en ese sentido comparto la opinión de Juan Andrés, como la élite chilena, muchos que se dicen progresistas también, celebraban la victoria de Biden, celebraban la victoria de Kamala Harris como si fuera a venir realmente una ola progresista en Estados Unidos, cosa que no es así, nunca ha sido así. Si hay algo en lo que demócratas y republicanos están de acuerdo, es que el sistema capitalista no se toca. Es lo mismo en lo que están de acuerdo, creo yo, desde la dictadura militar y cuando comenzó la transición. En realidad, la transición pactada, lo que se pusieron de acuerdo desde el Partido Socialista, me atrevería a decir, hasta la derecha. El sistema capitalista no se toca. Entonces, si ustedes creen en la casa, los que nos están escuchando, que las personas de esos partidos van a cambiar las estructuras del sistema, que es lo que necesita este país para que realmente las personas tengan un nivel de equidad mayor, eso no va a ocurrir, porque ellos no van a tocar la arquitectura de este sistema tan nefasto que nos ha llevado a una degradación total del ser humano. Y yo creo que Omar, lo que tú señalabas muestra efectivamente que incluso me atrevería a decir que la política, entre comillas, exterior, porque es una política imperialista, del actual presidente norteamericano es más agresiva incluso en algunos aspectos que la del neofascista de Trump. Es más agresiva. Y yo a mí me gustaría escuchar las voces, efectivamente, comparto, las voces de los pseudo progresistas, pseudo progresistas de este país que le tienen o sea, se sienten tan subyugados por el sistema norteamericano que parece que les nubla la vista. Yo entiendo que, por ejemplo, gente de la democracia cristiana o del PPD e incluso del PS tengan esa relación con Estados Unidos, porque efectivamente, como lo
lo describió muy bien, lo analizó muy bien Tomás Mulián en su libro Anatomía de un mito. El giro en los 90 fue estratégico, fue completo. Fue completo. O sea, ya se acabó incluso la socialdemocracia, la histórica. Lo que hay es una perspectiva de reforma al capitalismo para generar mejor bienestar y punto. Y hasta ahí llegamos. Y por tanto, yo diría que eso se mantiene. El problema es que el mundo ha cambiado y ha ido girando. Y tú tienes hoy día potencias como China, como Vietnam, que nunca se nombra, pero yo la nombro porque es una potencia en el sudeste asiático. Es una potencia en el sudeste asiático. Aquí en Chile hay una forma tan mentirosa de trabajar las realidades internacionales, especialmente. Cuando se habla del sudeste asiático, los tigres, en fin, toda esta cosa, se habla de Tailandia, Malasia, Bangkok, en fin, pero nunca se menciona a Vietnam. Y Vietnam en esa región es un país totalmente influyente en el sudeste asiático. Entonces, bueno, digo Vietnam, China, Rusia, por cierto. En nuestra región, yo diría que se ha ido asentando más la perspectiva incidente en el campo de las relaciones internacionales de México con este gobierno, de Argentina con este gobierno, de Bolivia ahora que repone su democracia y repone su política internacional de respaldo al ALBA, de respaldo al multilateralismo, de Cuba, por cierto, de Nicaragua, que aquí prácticamente solo existe para puro atacarla, de Venezuela, que también aquí solo existe para puro atacarla por la élite económica y política, pero nada se dice del papel cada vez más incidente de Venezuela en el cuadro regional y continental desde el punto de vista de enfrentar esta política de capitalismo salvaje norteamericana. Hace pocos días atrás ocurrió una noticia muy importante. La vicepresidenta de Venezuela viajó a Cuba y se establecieron nuevos convenios de intercambio político y comercial entre los dos países para también enfrentar esta política imperialista criminal que existe hacia los dos países. Entonces, incluso es de verdad patético. A mí me resulta patético cómo los grandes medios de comunicación en este país, el canal de Lucy, en fin, el Mega, que es otro canal, el CNN en Chile, que es de la cadena transnacional de CNN, cómo hablan de esta señora que fue responsable del golpe de Estado en Bolivia, donde hubieron decenas y decenas de personas asesinadas por la represión, donde se buscaba un presidente de la República, Evo Morales, para matarlo. Y tuvo que arrancar del país, salir hacia Argentina para buscar protección. Y aquí poco menos que la tratan de victimizar como si fuera una santa paloma esa mujer. Y no fue nada una santa paloma. Aplicó el patriarcado capitalista más brutal contra su propio pueblo. Eso es. Entonces yo digo, como ojo, que el cuadro y las relaciones internacionales también hay que mirarlas hacia dentro de Chile, porque aquí todavía, yo diría, no todavía, la derecha y buena parte de la concertación no sueltan sus amarras sólidas con la subordinación a este capitalismo salvaje cuya expresión más imperial es Estados Unidos. Y qué decir, porque son muy eurocentristas, entonces siempre están mirando España, están mirando, en fin, sus referentes son esos, no son los pueblos, ojo, los referentes son los modelos políticos de dominación, y de ahí se bajan. Entonces creo que ahí es bien importante mirar las relaciones internacionales desde el cuadro nacional, porque evidentemente que influye. Fíjate que en ese sentido yo creo que esta dimensión eurocentrada, colonial, ¿no es cierto?, de la élite chilena y por tanto también de los medios de comunicación, yo comparto contigo, Juan Andrés, en esta visión que se entrega de la gobernante de facto, Yanine Áñez, y no se hace una mirada en profundo, primero de cómo ella llega a estar ahí. No se recuerda, ¿no es cierto?, de que el Congreso estaba copado de militares. No se recuerda de que ahí se dejó ingresar solamente a un sector para que se obtuviera ese voto, que la nombra a ella, ¿no es cierto?, como, entre comillas, como presidenta constitucional.
esa tergiversación de la realidad. No se hace hincapié ni se nombra los muertos, los heridos, los torturados, los perseguidos. No se toca el tema de que si no hubiera habido la intervención del gobierno argentino y del gobierno mexicano, el presidente de Bolivia en ese momento, ¿no es cierto?, habría estado asesinado. Así de sencillo, Evo Morales. Entonces, cuando se toma detenida a una persona de estas características, en el fondo lo que se está haciendo, ¿no es cierto?, es la justicia que los países y que los pueblos necesitan. Ahora a ella se le está respetando, ¿no es cierto?, su condición. Por favor, se le toma detenida, es una cosa abierta, hay una acusación legal, están los tribunales, ella tiene su defensa, ella muestra que tiene algún problema de salud, se le traslada a una clínica. Yo no sé si todos los presos en Bolivia tienen esas facilidades o si las tuvieron bajo el gobierno, ¿no es cierto?, de facto. Yo tengo la impresión que aquí se indaga un poquito y nos vamos a encontrar con muchas cosas que son muy terribles, pero que sin embargo los medios de comunicación lo ocultan. Por otro lado, también efectivamente está este silencio frente a esta actitud de Biden, que tuvo una semana terrible, ¿no? Además, una semana terrible, yo creo que de las semanas terribles que puede tener un presidente de una potencia grande, esta es la de Biden. Casi, disculpen, casi saca la cresta en la subida del avión, peleado con los chinos, peleado con los rusos, donde Putin le manda a decir unas cuantas cosas, muy sutilmente, y entonces está esta cuestión en donde desde Chile hay un silencio por parte de las cancillerías, un silencio por parte de la televisión abierta sobre la situación internacional, donde te muestran pequeños indicios, pequeños hilos, pero donde el análisis es casi nulo, salvo algunas honrosas excepciones, pero en realidad el ciudadano chileno común y corriente no tiene idea de la situación en la que estamos, no tiene idea, ¿no es cierto?, de que Inglaterra viene y saca su libro, ¿no es cierto?, en donde viene y define su posición internacional, y dentro de su posición internacional está en que ellos, las Islas Malvinas son estratégicas, por tanto reafirman su voluntad colonial. Reafirman su voluntad colonial en América Latina. Y eso no solamente daña a Argentina, porque podemos nosotros decir, no, es que eso daña al vecino, no nos está tocando a nosotros, perdón. Pero las Islas Malvinas pasan a ser un objetivo militar. En un conflicto de gran envergadura, esas islas son un objetivo militar. Como son un objetivo militar todos los espacios donde el gobierno norteamericano hoy día tiene bases militares. Y esa es una realidad, y es una realidad de nuestros países en América Latina, y es una realidad que tiene que ver con esta dimensión colonial. Y que nosotros tenemos que asumir como Estado y tenemos que tener una mirada de largo plazo, y esa mirada tiene que estar en la discusión constitucional. No puede obviarse, porque tiene que ver con la pervivencia del Estado chileno y con la pervivencia del pueblo chileno y con su proyección. Y eso ya el Estado chileno lo había definido hace 100 años atrás, cuando definió, ¿no es cierto?, que iba a ser, ¿no es cierto?, que iba a darle importancia a la independencia, a la autodeterminación. Bueno, eso lo rompió este gobierno. Y eso lo rompió la élite. Pero no solamente el gobierno de Sebastián Piñera. Esto lo rompe la élite también de la vieja concertación. Cuando reconoce al señor Guaidó, cuando reconoce a la señora Áñez, o guarda silencio frente a la señora Áñez, eso deja a Chile hoy día en una situación internacional muy compleja, y para el gobierno que venga, quien sea, porque significa reapropiarse en términos internacionales. Bueno, les dejo un minutito para ir cerrando, y ustedes, bueno, comenten lo que ustedes quieran, lo que a ustedes les interese.
Florencia. Florencia. Estás muteada. Ahí sí. Me llama la atención a propósito de los medios de comunicación y también de la élite política y sobre todo de gente de izquierda que deberían ser mucho más empáticos y escandalizarse como se escandalizan cada vez que sale un informe trucho sobre Venezuela y que ponen Twitter y que le dedican programas, y no me refiero a los medios de comunicación, me refiero a los políticos de este país, y de los de izquierda me refiero, porque los de la derecha no espero nada, cómo no generan esa misma polémica producto de la periodista, insisto, torturada este viernes. O sea, si vamos a naturalizar también la tortura en este país, avísenme para entonces irme, porque cada cual está expuesto a ser torturado aquí, el que vaya a la Plaza de la Dignidad. Y lo de cómo están allanando población, incluso agrediendo a bebés de 4 meses. Entonces creo que me llama la atención, realmente es impactante como la reacción nula, a diferencia de cómo reaccionan con tanto énfasis, como si realmente les pagaran para eso, cada vez que sale un informe trucho de Venezuela. Eso que quería decir. Juan Andrés. Sí, mira, yo creo que vamos a tener que estar muy atentos porque otro de los objetivos que están buscando es quitarle espacio de soberanía al proceso constituyente. Un proceso constituyente con prisioneras y prisioneros políticos pierde legitimidad. Un proceso constituyente donde ya empezaron de nuevo desde Piñera y desde el centro político a hablar de que las reglas del juego, que el tercio, no tiene legitimidad. Yo creo que vamos a tener que estar muy atentos a lo que pase en los próximos días y semanas, porque incluso la situación de pandemia la van a usar y la van a manipular para eventualmente producir modificaciones al calendario electoral. Son temas que vamos a tener que estar en seguimiento. Y muchas gracias por el espacio, Florencia y Omar, de conversación. Gracias a ustedes. Bueno, para terminar, a pedido de Juan Andrés, de este libro que se llama Escuela de Matucana, que es del año 2017, creo. Jauría. Al costado de la ruta, los huesos esparcidos nos despiden. La jauría nos arrastra en su caravana. El sol sale y se oculta sobre nuestros lomos cargados de heridas. Somos un conjunto de sombras que jamás se tocan, un coro de voces aisladas, una manada errante tras las huellas suprimidas por el asfalto en Matucana. Muy bueno. Bueno, bravo. Invitarlos para el próximo programa, ¿no es cierto?, de cómo analizamos esta semana política. Invitar a la gente también, dentro de lo posible, aunque ahora me imagino que con cuarentena el Café Crónica Digital va a tener que estar cerrado, pero a seguirnos, ¿no es cierto?, y a ir a visitar dentro de lo posible a nuestro amigo Iván Gutiérrez ahí, que por cierto también es candidato a concejal en Catapilco, no recuerdo, en Zapallar. Zapallar. Ahí está dando la pelea, Iván. Ahí dando toda nuestra solidaridad, porque de nuevo le viene fuerte con el cierre del café. Así es, pues, así es, así que toda la solidaridad, todo el apoyo, y que estén bien, pues. Un abrazo para ustedes. Un abrazo, Mar, un abrazo, Florencia. Chao, Cuídense. Chao. Cuídense. Chao. Chao.